¿Existe algo más podrido que la bondad forzada? Ves los rostros sonrientes, llenos de frases hechas sobre empatía, respeto, dignidad, pero detrás de ese maquillaje moral hay ojos movidos por la envidia y corazones aplastados por el miedo a ser vistos tal como son. La moral de sacrificio y obediencia que te enseñaron es solo un teatro barato, un ritual repetido todos los días por personas que fingen pureza mientras se pudren por dentro. Ya lo has sentido, en el silencio de una conversación donde la verdad fue sofocada por conveniencia, en la mirada torcida de quien predica el bien pero vibra con tu caída, en la vergüenza que te enseñaron a cargar simplemente por desear. Pero nadie te contó que esa moral respetable fue creada por esclavos de la voluntad, por débiles que nunca se atrevieron a vivir a la altura de su propia fuerza. En lugar de eso, llenaron el mundo de reglas, no para elevar el espíritu humano, sino para encadenar a quienes son libres por naturaleza. Esa es la raíz de la hipocresía moral, un código que exige pureza en los demás para justificar la propia cobardía, un látigo disfrazado de virtud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los buenos siempre se preocupan tanto por lo que hacen los demás? ¿Por qué están obsesionados en señalar, castigar, cancelar, silenciar? Porque en el fondo odian a quienes se atreven, a quienes viven sin pedir permiso, a quienes gozan, eligen, se contradicen, sin culpa. Nietzsche vio esto con una claridad que quema. Llamó a esta moral de esclavos. Un sistema creado no por amor a la verdad, sino por resentimiento, por venganza simbólica de quienes no pueden triunfar en la vida real y entonces construyen un mundo donde ser débil es señal de nobleza. Sientes ese peso todos los días. Cuando callas tu impulso, disfrazas tu deseo, muerdes tu lengua, aceptas una mentira social solo para no ser visto como malo. Estás atrapado en una jaula invisible hecha de palabras bonitas. Y lo peor, te enseñaron a sentir culpa por querer salir de ella. Pero ¿y si esa culpa no fuera señal de error, sino de que aún estás vivo? ¿Aún sientes el pulso de tu propia voluntad golpeando contra los muros de la moral ajena? ¿Has oído hablar de Friedrich Nietzsche, el filósofo que atravesó el siglo XIX lanzando granadas contra la moral tradicional? No era un teórico distante. Era un arqueólogo del alma humana excavando en los subterráneos del espíritu para exponer lo que descansaba en las sombras. Jamás aceptó la hipocresía del bien como algo natural. Para él, muchas de nuestras virtudes son solo máscaras retorcidas creadas por cobardes. Nietzsche observó que, históricamente, la moral fue forjada por quienes no podían reinar con fuerza. Entonces reinaron con normas. Llamó esto moral de esclavos, una moral compacta de humildad, renuncia, autopunición, resentimiento oculto. Él decía, es necesario tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Si no hay conflicto, no hay creación auténtica, solo reproducción servil. Debes entender, no niega la virtud en sí, ataca la moral que te fue impuesta, la estructura que te asfixia. Es un médico que corta el tejido gangrenado para que aún haya vida. Si soportas ese corte, comenzarás a sangrar, pero despertarás. Un aviso. Seguir a Nietzsche exige valor. Exige que soportes el abismo, que mires el abismo dentro de ti y rías antes de rendirte. Si buscas consuelo inmediato, no sigas. Pero si quieres romper las cadenas morales, reconocer tu propia sombra y elevarte, entonces continúa hasta el final. Verás, la hipocresía moral no es secundaria, es el eje de control. Derribarla es rasgar el velo de la vida impostora. Imagina que desde pequeño naciste con una armadura invisible. Esa armadura fue moldeada con elogios contenidos, con silencios largos, no cuestionar, con castigos severos, siéntate y calla. La moral externa se impregnó en tu carne. Aprendes a esconder partes de ti. Ocultas ira, codicia, deseo, rebeldía, y cuando algo verdadero quiere emerger, lo reprimes con culpa y vergüenza. Sientes un frío en el pecho al pensar en mostrar quién eres realmente. Miedo al rechazo, miedo al espanto en la mirada del otro. Entonces te pones máscaras, la de bondad, paciencia, resignación,
pero dentro olas de resentimiento y culpa golpean como cadenas oxidadas. ¿Cuántas veces dijiste no a algo que tu cuerpo pedía sí? ¿Cuántas verdades tragaste para mantener la paz de los demás? ¿Cuántos fragmentos de ti mismo fueron enterrados, diseminados bajo la orden moral? Existes en el peso de este abismo, entre lo que deseas y lo que aceptas decir, entre inclinaciones contradictorias y las reglas impuestas, entre esa voluntad primordial, salvaje, y el sermón de la culpa. ¿Te has dado cuenta de que la moral convencional se hace más fuerte cuando tienes energía, cuando te atreves? Que los llamados a la responsabilidad, a la decencia, a la tolerancia, surgen con más intensidad justo cuando estás a punto de actuar por ti mismo. Es un instinto cobarde intentando silenciar tu instinto genuino. Y peor aún, ya has internalizado esa voz moral. Está dentro de ti. No es solo externa. Es una sombra sibilina que susurra: eres egoísta, eres malo, eres inaceptable. Esa voz es heredera de la moral ajena. Duermes bajo esa máscara, pero si logras romper el sueño, empezarás a escuchar un nuevo rumor, el rumor de tu propia fuerza. ¿Estás listo para mirar a esa voz interna? ¿Para ver quién te enseñó a odiar tu potencia? Esa voz moral tiene origen histórico y psicológico. En las civilizaciones antiguas, las formas de controlar al rebaño comenzaron a transformar la excitación en pecado, la fuerza en arrogancia, la diferencia en transgresión. Lo que podía liberar fue criminalizado. No fue accidente, fue elección de quienes querían mantener el poder. En la isla de las almas domadas, cada niño recibía una carga. La narrativa moral dominante son los templos, las leyes, los sermones, las imposiciones, todo diseñado para domesticar al animal libre que eres. Cuando la moral se convierte en norma impuesta, cuando la iglesia, el Estado, la cultura gritan: esto es bueno, esto es malo, convierten el mundo interior en depósitos de culpa. Quizá ames algo que fue declarado impuro, deseo sexual, ambición, orgullo, y sientas vergüenza. Quizá odies algo que fue declarado virtuoso, humildad, sacrificio, y sientas una rebelión silenciosa. Esas disonancias son signos de resistencia. ¿Quieres liberar aquello que llaman pecado? Aceptarlo no te hace menos virtuoso, te hace humano. Porque lo humano es contradicción, es tensión, es campo de batalla. Entonces, la lente que Nietzsche te ofrece es cuchilla. Corta falsos espejos, expone el teatro moral. Pregunta: ¿quién te impuso esa moral? ¿Qué intereses sostienen esa moral? ¿Qué figuras humanas, frágiles y resentidas, construyeron ese templo de acusaciones? Y te das cuenta, gran parte de lo que consideras malo es solo aquello que la moral dominante teme que seas. Así, el juicio moral es restricción de libertad. Estás herido hasta hoy por esa voz moral, pero al reconocerla, ya comienzas a debilitarla. Aquí está la clave. La moral auténtica emerge como autoafirmación, no como negación de sí. No como rendición a sistemas, no como represión de deseos, no como penitencia continua, sino como creación eterna de valores propios. Debes convertirte, como decía Nietzsche, en un creador de sentidos. No aceptes moralismos prefabricados, cuestiónalos, derríbalos, reinvéntalos. Porque imponer valores ajenos es negar tu propia potencia. Entonces, la clave central de este derrumbe moral: valora lo que tu alma quiere crear, no lo que te dijeron que debía ser. Que te motive la fuerza, la alegría, la belleza, el desborde, y no la culpa, el miedo, la obligación. Que transformes tu impulso natural en forma, no lo reprimas, asimílalo. Que corras riesgos, que te atrevas, que te contradigas, que te reinventes. Esta clave no es simple. Exige que abraces el desierto interior,
que camines solo, que soportes el escarnio antes del aplauso, que resbales, caigas, te levantes. Pero es el único camino para no permanecer en el teatro moral, representando al personaje que otros escribieron para ti. Cada señal es pista, no para avergonzarte, sino para investigar lo que hay debajo. Usa la señal como fragmento, no como acusación. Ahora que ya ves las señales, te convoco a una práctica sombría: investigar los juicios morales que viven dentro de ti. No es fácil, hay resistencia, hay defensas profundas que se aferran como óxido. Encontrarás justificaciones cómodas, racionalizaciones conocidas, fantasmas. Si hay dolor, profundiza. Al fin y al cabo, el dolor revela heridas antiguas, heridas heredadas de tu padre, tu madre, tu cultura. Haz silencio, escucha el murmullo moral. ¿De quién es ese sonido? ¿A qué rostro oculto sirve? Y entonces, imagina otro sonido, el sonido de tu voluntad, un tambor primitivo, una voz sin máscara, un ritmo propio. Rechaza el moralismo como prisión, abraza la duda como cuchilla. Usa el martillo nietzscheano para romper los espejos falsos. Cada choque, cada fragmento roto es liberación. Aún sentirás culpa, quizá rencor, quizá confusión. Pero esos son dolores de quien está naciendo de nuevo. El cuerpo va a reaccionar, el alma va a sonreír, la cortina se va a abrir. Y lo que viene a continuación, en el siguiente bloque, es el enfrentamiento práctico. ¿Cómo vivir más allá de la hipocresía moral? ¿Cómo forjar tu moral creativa? Es hora de ir más allá del diagnóstico, de dejar de solo identificar la hipocresía de la moral para empezar a desmantelarla, pedazo por pedazo, con tus propias manos. Nietzsche no te invita simplemente a criticar el mundo, te empuja hacia algo más radical: crear otro mundo. ¿Y qué significa esto? Significa no solo abandonar la moral de los débiles, sino forjar una nueva regla de valores a partir de tu voluntad de poder. No se trata de convertirse en un rebelde histérico que reacciona a todo con negación ciega. Eso todavía sería reactividad, y Nietzsche despreciaba a los que solo reaccionan. Él quería creación. Salir del moralismo hipócrita exige valor para vivir de forma activa, afirmativa, potente. Mira, fuiste condicionado a vivir bajo la lógica del no puedes. Desde la infancia se levantó un cercado alrededor de tu existencia. No digas eso, no te vistas así, no sientas eso, no desees demasiado. Ese no puedes se volvió un reflejo automático. Pero ¿y si empezaras a preguntar, ¿quién dijo que no puedo? Esa simple pregunta es un punto de ruptura, porque casi siempre la respuesta será, ¿me enseñaron así? ¿Y quién enseñó? Un sistema, una religión, una cultura, una tradición. Personas que también estaban atrapadas. Repites códigos morales heredados de generaciones que jamás se atrevieron a salir del sótano. Y aún así, los llamas mi ética. La propuesta nietzscheana es insoportable para los acomodados. Asume la responsabilidad de inventar tus propios valores. Eso da vértigo, porque ya no hay suelo firme. No hay manual. No hay pastor. Solo tú. Pero Nietzsche creía que el ser humano elevado, el más allá del hombre, emerge precisamente de esa soledad. Cuando aceptas ser el artista de tu propia vida, cuando dejas de seguir al rebaño y empiezas a esculpir tu existencia con las herramientas de la libertad. ¿Un ejemplo? Observa cómo lidian con el placer. El moralismo intenta convencerte de que el placer es fútil, vulgar, pecaminoso. ¿Pero por qué tanto miedo al placer? Porque quien siente placer verdadero se vuelve peligroso. No obedece fácilmente. O mira el orgullo. Te dijeron que lo escondieras.
que la humildad siempre es mejor. Pero la humildad forzada es solo otra forma de mentir sobre uno mismo. Nietzsche veía en el orgullo, el legítimo, no el arrogante, la chispa de la creación. No necesitas arrastrarte para ser digno. Necesitas levantarte, aunque estés manchado, y decir, yo decido lo que es bueno para mí. Esa es la verdadera moral, la que construyes después de haber destruido la antigua, la que no sirve al miedo, sino a la expansión. Es cuando dejas de vivir para ser aprobado y empiezas a vivir para ser completo. Pero aquí un aviso final. Vivir así es peligroso. Vivir así te aislará algunas veces, te convertirá en objetivo de miradas torcidas y juicios, porque tu libertad amenaza a quienes aún viven arrodillados. Pero también atraerá a otros que ya rompieron la cadena dorada. Te conectará con seres que también sangraron para renacer. Te pondrá en el camino de quienes dejaron de fingir. Esta es la nueva tribu, la de los que quemaron el altar de la hipocresía y bailan entre las cenizas. Llegamos al umbral, y ahora, la pregunta inevitable: ¿qué haces con todo esto? Tienes dos opciones ante ti. La primera es olvidar, es cerrar esta ventana mental, volver al confort de la vieja moral, seguir adaptándote, sonriendo cuando no quieres, callando cuando deberías gritar, seguir fingiendo ser bueno mientras te hundes en el resentimiento. Esta elección es común, millones la hacen todos los días. Pero hay una segunda elección, la más difícil, la que Nietzsche te arroja al regazo con brutalidad: vivir como si fueras libre. No es una metáfora, es una práctica, es un ejercicio diario. Eres tú reconstruyéndote como si fueras un artista y la materia prima, tu propia alma. Un camino empieza destruyendo el espejo moral, ese espejo que te dice quién deberías ser. Luego, escucha tu sombra. Ponle nombre a lo que escondes: tu ira, tu envidia, tu lujuria, tu ambición. Todo eso es parte de ti. Negarlo es podrirse, integrarlo es crecer. Después, crea un valor, una regla, un gesto, un silencio, una nueva forma de decir: esto es bueno para mí. No necesitas publicarlo, solo vivirlo. Nietzsche decía que el hombre que tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Entonces, encuentra tu porqué. No el de la religión heredada, no el de la moral del sacrificio, sino el tuyo. Fallará, recaerás, dudarás, pero si recuerdas que este viaje es solo tuyo, seguirás. Y ahora, aquí va la invitación final de este video. Suscríbete si este mensaje rompió algo dentro de ti. Comenta abajo lo que más te marcó, lo que te hirió, lo que te liberó. Comparte con quienes aún viven en nombre de la culpa, para que tal vez despierten. Te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación de los mansos, que tu dolor no te hace sucio, que tu voluntad no es una maldición, que tu furia no es pecado. Es potencia, es semilla de creación. Nietzsche no quería transformarte en un nihilista vacío. Quería que atravesaras el nihilismo y emergieras del otro lado con una fuerza tan viva, tan radical, que fueras capaz de crear un mundo nuevo dentro de ti. Ahora entiendes. La verdadera moral nace del valor de mirar tu propia sombra sin huir. Del gesto de decir sí a tu propia contradicción. De la risa que viene después de la caída, del paso que sigue a la vergüenza, de la voz que surge cuando el silencio ya se convirtió en grito. No eres malo por romper, no estás equivocado por desear, no eres un monstruo por decir no. Eres un ser que ha despertado. Y ahora que has despertado, tienes dos opciones: volver a dormir y vivir como si nada hubiera cambiado, o seguir y construir a partir de las ruinas. Si eliges seguir, recuerda, este fue solo el primer nivel. El próximo paso exige más que pensamiento, exige práctica, exige sangre en el suelo, risa en la boca, valor en los huesos. Porque quien decide crear su propia moral,
también debe estar listo para defender su propio cielo.